Bueno, pues buenos días, buenas tardes casi ya a todos y a todas. Y nada, estoy encantada de ser la moderadora de esta mesa en la que vamos a hablar de voluntariado corporativo y ciclo de vida profesional. Voy a presentar a los ponentes. Por un lado tenemos a Manuel Docabo, que es cofundador de You4Impact. Buenos días. ¿Cómo estás? A Juanjo Juárez, que es responsable nacional del programa de orientación laboral en la Fundación Bertelsmann. Buenos días. A Vanessa López, de la Fundación Endesa, directora de voluntariado corporativo. Buenos días. Y a Francisco Galván Paco, director de voluntariado corporativo de la Fundación Cajasol. Buenos días a todos. Y bueno, yo soy Andrea Sánchez, soy fundadora de Workforce Social y un poco la razón por la que estoy moderando la mesa hoy es porque desde Workforce Social, que estamos dedicados a impulsar el pro bono y el voluntariado profesional, llevamos unos años fomentando programas que tienen como foco el ciclo de vida personal de los voluntarios que realizan estas actividades y lo hacen a través de consultorías pro bono, mediante las cuales desarrollan habilidades personales y profesionales que tienen un impacto en su empleabilidad o tienen un acceso a una primera experiencia profesional o mejora de su networking. Entonces, ahora vamos a ver de la mano de nuestros ponentes programas similares que tienen como foco el ciclo de vida profesional y que tienen un impacto positivo. Y bueno, sin más, voy a lanzar la primera pregunta para Juanjo. Bueno, desde la Fundación Bertelsmann trabajáis en temas de orientación, acercando el mundo laboral a la educación. Entonces, bueno, mi primera pregunta es un poco que nos cuentes en qué consiste vuestro programa de orientación en educación en la Fundación Bertelsmann. Perfecto, pues muchas gracias, Andrea. Bueno, básicamente este programa, en lo que tiene que ver con voluntariado corporativo, pues surge de una paradoja, ¿no? Ahora mismo hay en España esta situación difícil de interpretar, a veces de analizar, en el que tenemos, por un lado, lo que serían los actores económicos, las empresas, que expresan de manera sistemática que les cuesta captar talento, es decir, que según Randstad Research, un 55% de las empresas tienen dificultades para captar talento, y por otro lado, unos niveles de desempleo juvenil altísimos, ¿no? En torno al 40%, que es casi el doble del desempleo general, digamos, de la población en general. Entonces, esto que nos pasa en España pasa en otros países y, digamos, lo que nos lleva es a tratar de acercar estos dos mundos, ¿no? El mundo productivo y el mundo educativo, que están demasiado alejados. Y cuando miras, cuando profundizas en esta lejanía y en los aspectos que podrían tener más impacto para mejorarlo, claramente aparece la orientación, ¿no? Es decir, que los jóvenes tenemos una desconexión muy grande entre lo que están estudiando y lo que el mundo profesional, presente y futuro, demanda, ¿no? Y esa desconexión, esa, digamos, no incorporación de la dimensión profesional en la orientación, pues tiene un coste y es un coste muy alto, ¿no? Hace poco el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, y la Fundación BBVA publicaron que el coste solamente de lo que sería el abandono educativo en los grados universitarios, es decir, los alumnos que tras un primer año de universidad lo dejan, que es muchísima gente, hablamos de en torno al 33% de los alumnos en España, eso tiene un coste de 680 millones de euros, ¿no? Año. Y eso es el abandono que se produce en la universidad, no aparece medido el abandono en la FP. Entonces, ¿qué hacemos desde la Fundación? Por un lado, ayudamos a los centros con un marco de calidad que se llama Excellent a entender cómo debería ser un buen sistema de orientación, un sistema robusto. Es un marco que se estructura en 10 claves y que está basado en estándares internacionales. Y luego, dentro de ese marco, hay 3 claves, hay toda una parte grande que tiene que ver con cómo se relaciona la escuela con el mundo profesional. Cómo se relaciona en diferentes dimensiones, ¿no? Cómo se relaciona hacia afuera, cómo permite que sus alumnos puedan ir a asistir a visitas, prácticas, job shadowing, cómo puedan salir y conocer en primera persona el mundo profesional. Otra área mide cómo ese mundo profesional entra en el aula, cómo hacemos que voluntarios de compañías vengan a hablar de profesiones, cómo hacemos que puedan traer, por ejemplo, con exalumni, esa mirada de qué pasa después del instituto. Y otra área mide cómo el centro educativo ofrece información de lo que está pasando en el mundo profesional al alumnado y a su familia. Cómo no la crea, porque no puede creerla, pero sí cómo la prescribe. Oye, es bueno leerse esto, es bueno que miréis esto, porque está ocurriendo y os va a afectar en vuestra vida futura, ¿no? Entonces, bajo ese marco de calidad y bajo ese área de relación de escuela-empresa, creamos una estrategia
dirigida a compañías que creíamos que tenía todo el sentido para generar patrones sencillos de cómo un voluntariado social puede ser un voluntariado educativo y puede tener impacto en este cuadro que os pintaba, ¿no? En esta orientación que no incorpora de manera fuerte la mirada profesional y que el centro educativo por sí mismo no puede crearla, ¿no? Entonces creamos el marco de empresas que inspiran como lógica de atracción a compañías en la clave de puedes marcar la diferencia con un voluntariado que además tiene una característica este voluntariado educativo y es que permite, a lo mejor a diferencia de otros tipos de voluntariado, que cualquier persona dentro del staff de la compañía pueda participar, ¿no? A veces los programas se dirigen solo a niveles muy altos o a niveles que pueden ausentarse del puesto de trabajo, ¿no? Y el voluntariado educativo, que lo que quiere demostrar es qué hay dentro de mi compañía a nivel profesional a un alumno, permite que estando en tu puesto de trabajo, por ejemplo, recibas a un alumno con un youth shadowing, que pueda ser sombra tuya durante 1, 2, 3 días y sin salir de tu puesto de trabajo estás enseñándole en qué consiste tu profesión, cómo te relacionas tú con otros profesionales, qué abanico de perfiles hay en nuestra empresa, ese tipo de actividades que son las que luego permiten que el alumno cuando tome decisiones un poco después, en posobligatoria, la tome sobre una base de conocimiento, no de intuición, sino, oye, yo he vivido en primera persona, he visto esto y entonces esto me gustó, esto no, esto me da cierta información y enriquezco mi decisión académica profesional, ¿no? Y por cerrar, este programa lo tenemos activo en 2 comunidades autónomas, en Madrid y en Cataluña, con más de 300 centros educativos. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para compañías que pueden estar interesadas en desarrollar este voluntariado corporativo con carácter, digamos, educativo, con los alumnos de estos centros, ¿no? Son centros públicos y concertados de Madrid y de Cataluña y, bueno, poneros a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juanjo. Pasamos ahora a una etapa posterior. Hemos visto la etapa preuniversitaria. Vamos ahora a la etapa universitaria con Manuel, que en su empresa U4Impact trabajan con personas universitarias acercando, ¿no?, a diferentes organizaciones. ¿Nos puedes contar un poco cómo lo hacéis, qué es lo que ofrecéis a los jóvenes, cómo lo vinculáis con el voluntariado corporativo? Genial. Sí, pues bueno, lo primero, muchas gracias, Juanjo, por hacernos esa intro sobre esa brecha académico-profesional que nos viene ahora muy bien como para poner contexto sobre lo que hacemos nosotros. Y también yo creo que Andrea ahí pues lo hace muy fácil porque nos ha puesto a todos ahí un poco por orden cronológico. Y bueno, pues un poco yo creo que nosotros entramos en esa problemática que has hablado, esa desconexión que existe entre el mundo académico y el mundo de la empresa. Y lo hacemos pues en una fase un poco más avanzada ya cuando son universitarios. Y en concreto, bueno, nosotros cuando empezamos el proyecto hace 2 años nos damos cuenta pues de que en España además pues tenemos todos los años 300.000 universitarios que están haciendo proyectos final de grado, final de máster y que muchas veces están siendo solo un trámite académico, ¿no? Que no les están generando una conexión con el mundo profesional, un aprendizaje o que están teniendo una utilidad real, ¿no? Entonces, un poco ante esta situación, pues lo que venimos un poco del mundo de las empresas tecnológicas, etcétera, y a raíz también de experiencias personales, pues bueno, lanzamos lo que es U4Impact ahora, que es una plataforma en la que buscamos conectar universitarios de último año que tienen que hacer esos proyectos con asociaciones, emprendedores y empresas que tienen retos que en el día a día no pueden dar respuesta. Y lo que hacemos es conectarles pues, para que esos proyectos, esas 400 horas que tienen los universitarios para desarrollar un proyecto, que además son perfiles que ya están casi con un pie en el mundo profesional y que pueden aportar mucho valor a las asociaciones y a las empresas, pues al final lo que hacemos es conectarles con esos retos que están en el mercado laboral, ¿no? Que los tienen los emprendedores, los tienen las fundaciones, las empresas. Y pues al final lo que buscamos es hacer esas conexiones de forma que sean efectivas y pues para que trabajen juntos en estos proyectos. Entonces, bueno, en 2 años hemos trabajado pues con muchos emprendedores sociales y asociaciones y también estamos trabajando ahora con empresas más pequeñas como pueden ser pymes, que bueno, un poco en el marco de esta transición hacia una economía más sostenible, pues no se pueden permitir tener un departamento de sostenibilidad o tener un departamento de innovación, pero sí pueden trabajar con un joven que a lo mejor les puede ayudar a hacer un primer
una primera estrategia a lo mejor para ser más sostenibles. Pues, por ejemplo, se ha hecho un proyecto con EcoAlf. Había un chaval que se llama Carlos que ha estado con ellos haciendo una estrategia para ser neutros en carbono. Y es una oportunidad también para las empresas para sumarse un poco al carro de la sostenibilidad. Y también estamos empezando a trabajar ahora con empresas más grandes que al final pueden dar también a través de los jóvenes pues, respuesta a problemáticas o a ideas de innovación vinculadas a sostenibilidad o a algún tipo de objetivo de desarrollo sostenible que en el día a día a lo mejor no pueden impulsar, ¿no? Pues porque en Google, por ejemplo, tienen la cultura de innovación del 20%, donde un 20% de tu tiempo lo dedicas a cosas que te interesan o que crees que pueden ser innovadoras, etcétera, pero la realidad es que las empresas en España pues no se pueden permitir decir, oye, un 20% de tu tiempo dedícate a otras cosas, pero sí estamos viendo que esto es una herramienta para decir, hay empleados que tienen ideas, que quieren hacer esa innovación y con menos tiempo, a raíz del trabajo con un joven que además está motivado y que puede empezar a conocer la empresa, pues pueden trabajar juntos, ¿no? Y ese empleado, pues trabajar con ese joven. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que vino de la Fundación Banco Sabadell y que está siendo mentorizada por un empleado del banco. Y al final, bueno, lo que buscamos es canalizar pues, ese talento joven hacia las empresas, emprendedores y asociaciones pues, para sumarles a lo que es la Agenda 2030, ¿no? Que nos quedan pocos años ya para poder acelerar todo esto. Y bueno, y un poco en relación con voluntariado corporativo, como que comentaba, nosotros hemos hecho, bueno, básicamente ahora estamos empezando a trabajar, sí que con las empresas más grandes, impulsando retos propios que puedan tener, pero también lo que hemos estado haciendo es, pues tenemos muchos proyectos de estudiantes que están trabajando con asociaciones, con emprendedores, que lo que estamos haciendo es poner mentores profesionales de empresas que lo que pueden hacer es aportar una visión pues de guía a esos estudiantes. Los estudiantes tienen ese tiempo y un poco esas ganas de poder hacer esos proyectos y a lo mejor un empleado que no tiene tanto tiempo pero sí tiene un conocimiento pues, sobre un sector, sobre una especialidad, puede aportar a ese emprendedor y a ese joven a raíz de meterse al proyecto con una serie de horas semanales, bueno, semanales no, son más pues, quincenales, etcétera, y que hemos visto que no solo es un beneficio para el estudiante, a nivel de que ese proyecto pues, va más allá y tiene más transformación para ese emprendedor o esa asociación, sino que también estamos viendo que les ayuda mucho a nivel de orientación profesional, porque están conociendo a alguien que está metido en el mundo de la empresa. Y la realidad es que muchos universitarios nunca no saben qué es eso yo estudié ingeniería industrial y nunca había, cuando me di cuenta de lo que era trabajar a lo mejor en una empresa de ingeniería, dije, uy, pues yo no sé si es esto lo que quiero. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y también estamos viendo que también genera un impacto para los propios mentores profesionales, ¿no? Que estamos viendo que a nivel de desarrollo profesional pues están desarrollando competencias a raíz de trabajar y coordinar estos jóvenes, de trabajar por objetivos, de tener que dar feedback de una forma pues útil, ¿no? Y efectiva. Y luego estamos viendo también que a nivel un poco de satisfacción y de propósito les aporta también, les enriquece mucho. Y bueno, una cosa que nos trasladan, la medición de impacto de este año todavía no la hemos hecho, pero una cosa que nos trasladan es también ese pensamiento out of the box que te puede venir de trabajar con un joven que tiene ideas y que te saca un poco de tu día a día. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, yo creo que como introducción. Está bien. Pues muy bien, muchísimas gracias. Sí, además es que venimos comentando, ¿no? En el Congreso los intereses de las nuevas generaciones, ¿no? Y que precisamente están buscando comprometerse socialmente y bueno, que gracias a lo que hacéis pues se lo estáis dando. Y también esta primera práctica laboral, ¿no? Que te abre camino y te orienta, ¿no? Bueno, pues estabais también mencionando temas de mezclar generaciones y aquí paso la palabra ahora a Vanessa. ¿Cómo lo hacéis dentro de una gran empresa, ¿no? ¿Cómo medís el impacto en las diferentes generaciones dentro de una gran empresa? ¿Qué trazabilidad hacéis? Si una vez ya tenéis datos, ¿hacéis acciones de voluntariado corporativo concretas para unas y otras generaciones o no lo hacéis? ¿Lo hacéis todo junto? Cuéntanos un poquito cómo lo hacéis dentro de Endesa. Perfecto.
Bueno, un poco para contextualizar antes de explicar todo esto, en Endesa ya existía una cultura del voluntariado antes de que Fundación Endesa asumiera la gestión integral y de una manera homogénea de todo el programa de voluntariado de la compañía. Esta gestión la asumimos desde abril del año pasado, o sea que prácticamente llevamos un poco más de un año aplicando todo esto que os voy a contar a continuación. Antes, pues bueno, dentro de esta cultura de voluntariado, desde recursos humanos, desde sostenibilidad y desde la propia fundación, íbamos lanzando programas de voluntariado. Siempre, sin olvidar, tanto antes en la etapa anterior como en esta nueva etapa, siempre buscando generar impacto positivo tanto a nivel medioambiental como social. Pero al final, para generar este impacto, lo que necesitamos son voluntarios, ¿no? Al final yo me centro en mi cliente, que es la plantilla de Endesa, que somos ni nada más ni nada menos que 9.500, 9.700 empleados en España y Portugal, con lo cual este es mi público objetivo, ¿no? Y aquí paso un poco a contestar la pregunta de Andrea. ¿Qué hacemos en esta nueva etapa de voluntariado corporativo gestionada por la Fundación Endesa? Pues empezamos el año pasado creando una comunidad. Entonces empezamos generando una masa crítica que nos permitiera un crecimiento orgánico de esta comunidad y sobre todo cuidar mucho lo que era la experiencia de voluntario. Entonces generar una experiencia positiva de voluntario. Para este crecimiento de esta comunidad, pues empezamos a segmentar los públicos. ¿Y cómo segmentas los públicos? Pues conociendo muy bien la demografía de Endesa, cómo están distribuidos mis compañeros, en qué territorios, en qué franjas de edades, en qué áreas, ¿no? Si es el área de contabilidad, el área de distribución, el área de generación. ¿Qué cargo ocupa incluso, ¿no? Porque pues a lo mejor eso también nos da pistas, pues la gente manager le gusta más mentoring, a la gente joven pues le gusta más programas puntuales, etcétera. Entonces, era muy importante conocer esa demografía de Endesa. Luego, conocer muy bien el perfil de los voluntarios a través de una herramienta tecnológica que es nuestra web de voluntariado, que nos permite, por un lado, crear comunidad y ofrecer los servicios o los programas de voluntariado. Nos permite sacar una métrica, unos KPIs y conocer el perfil de este voluntario, ¿no? Pues a lo largo del 2021, ¿qué generamos? Generamos desde que lanzamos en septiembre hasta diciembre, 670 registrados. Pues analizamos el perfil de estas 670 personas que estaban registradas en la web y que habían participado en programas, ¿no? Pues empezamos a analizar esta métrica. De estas 670 personas, ¿a qué se han apuntado? ¿A qué tipo de programa? ¿Qué franjas de edades? ¿De qué áreas? ¿En qué territorios? Y entonces, pues esto también era una fuente de información. Y luego una tercera fuente de información muy interesante para nosotros es una encuesta que lanzamos a finales del 2021 para conocer las preferencias de nuestro público. ¿En qué te gustaría participar si no has participado en voluntariado? Y si ya estás participando en voluntariado, ¿en qué te gustaría seguir participando? ¿O qué otros programas te gustaría que promoviera la compañía? Partimos de la base que para nosotros es muy importante que el voluntariado corporativo tiene lugar cuando conseguimos crear una intersección entre los intereses de la compañía, los intereses del voluntario y los intereses sociales. Un poco lo que decía la compañera de IKEA, ¿no? Esa escucha que está necesitando la sociedad, pero a la vez un poco tengo que conseguir voluntarios y que la empresa me apoye para yo poder impactar en esas necesidades, ¿no? Entonces, basándonos en estas tres fuentes de información, conociendo muy bien la demografía de Endesa, el perfil del voluntario y las preferencias que tiene el empleado / voluntario, pues nosotros intentamos ofrecer un programa de voluntariado que encaje con las necesidades del voluntario, teniendo en cuenta en qué edad, en qué ciclo profesional se encuentra, en qué área trabaja, en qué territorio, sobre qué colectivo o sobre qué ámbito quiere impactar, si sobre el social o sobre el medioambiental. Y un poco nosotros intentamos eso, con el objetivo siempre, repito, de generar impacto. Cuanto más voluntarios seamos, mayor impacto podemos llegar a generar. Pero para eso es importante
captar y afianzar y consolidar, que ahora estamos en esta fase 2022, en la consolidación de toda esa comunidad que creamos y que estamos consiguiendo que crezca a lo largo de este 2022, pero sobre todo basándonos mucho en la segmentación de públicos y haciendo programas que encajen con esos intereses y con esas preferencias. Y habéis notado, ¿no?, la mejora. Sí, la verdad es que se nota. Antes ya había esa cultura de voluntariado y habíamos compañeros que ya participábamos, pero cuando primero creas un equipo que solo se dedica a voluntariado, que es lo que ha pasado en esta nueva etapa, ¿no? Somos un equipo profesionalizado que solo nos dedicamos a la gestión de voluntariado, que además pues establecemos un procedimiento y una estrategia y de cierta manera gestionamos de una manera integral y homogénea en toda Endesa el voluntariado, y además hacemos ese trabajo de escucha activa de los intereses y preferencias de nuestro empleado. Y no solo eso, sino que luego hacemos un seguimiento de la experiencia de voluntario. Nos preocupamos mucho de preguntar al voluntario después de cada actividad qué te ha parecido, qué grado de satisfacción te ha producido, qué engagement con la compañía has sentido, ¿no? Qué orgullo de pertenencia hemos generado en ti ofreciéndote esta actividad. Pues esto al final todo genera ese experiencia de voluntario positivo, que además el boca a boca, y yo creo que no hay mayor fuerza y mayor promoción del voluntariado que venga de otro compañero que te diga, oye, pues yo he participado, ha sido genial, te animo a que participes, y así es un poco también cómo conseguimos esa captación de voluntarios, ese engagement con el programa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vanessa. A vos. Bueno, pues hemos visto etapa preuniversitaria, etapa universitaria, la etapa laboral, y ahora nos vamos a la etapa posterior. Un poco la salida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Paco, en Fundación Cajasol estáis promoviendo actividades de voluntariado corporativo para personas que están o bien a punto de jubilarse o ya están retirados, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo lo hacéis, cuál es la acogida? Bueno, un poco también de introducción. La Fundación Cajasol somos la heredera de una obra social de una caja de ahorros, que era Cajasol, que fue el resultado de la fusión de cajas de ahorros en Huelva, Sevilla, Jerez, Cádiz y también Guadalajara. El voluntariado corporativo surgió precisamente en la fundación, en la obra social, porque éramos las que estábamos más en contacto con las entidades sociales y nos dábamos cuenta que a aquellas entidades pequeñas y medianas, sobre todo, pues le faltaba ese grado de profesionalización, que era lógico, pues tener un profesional dedicado a determinadas cosas pues cuesta dinero, tanto contratarlo a lo mejor como formarlo dentro, ¿no?, de alguien de dentro. Entonces se nos ocurrió programas de fortalecimiento del tercer sector a través de un voluntariado corporativo, dándole oportunidades a los compañeros y compañeras que tenemos de formar parte de la obra social, pero a su vez que dedicaran una parte de su tiempo a estas entidades para ayudarles en ese sentido por el grado que tenían ya os digo, de formación que teníamos de estos compañeros. Todo eso surgió en el año 2007. Durante luego el 2009, sabéis que llegó la anterior crisis financiera, de hipotecas y demás, y entonces tuvimos en el sector financiero una gran reestructuración de personal. Imaginaos personas, compañeros y compañeras de menos de 60 años y que tenían un gran potencial, tenían unos conocimientos tremendos, experiencia, saber hacer, una formación que habían tenido a lo largo de toda su vida laboral y todavía con mucha energía y con ganas de hacer cosas, menos de 60 años, 55 incluso. Y claro, para colmo, muchos no se habían planteado todavía una salida. Llegado a ese extremo y viendo todo eso, y porque nos llegaba al feedback, porque los compañeros hablamos y nos cuentan y nos dicen, y porque algunos ya también eran voluntarios, pues siempre, bueno, nosotros con nuestro voluntariado corporativo siempre hemos estado muy en línea con recursos humanos y con la responsabilidad social de la empresa. Entonces vimos la oportunidad de decir, oye, aquí hay un espacio en los que todavía caben y hay cabida para lo que estaban y todos los que puedan venir más para hacer voluntariado y no se llegue a esa desvinculación abrupta que pudiera ser traumática para muchos de ellos. Entonces, con ese perfil, pues lanzamos todo lo que era un llamamiento, una llamada
ya os digo, con el beneplácito de la dirección y recursos humanos, una llamada a esos compañeros y compañeras, porque además tenían lo que hemos hablado también, habéis hablado, ese sentimiento y ese orgullo de pertenencia muy alto, muy desarrollado. Entonces le lanzamos una campaña diciendo que todo ese potencial que tenía de conocimiento, de energía, de saber hacer, pues no podía perderse. Esto tenía que servir a otros. Entonces, vente al voluntariado. Claro, se nos unió bastante gente con esa premisa y con eso, ya os digo, con ese perfil que tenían y con el ambiente en el que se estaban moviendo todo. Para esto al final hemos visto que es una relación ganar-ganar, todos ganamos. Ya os digo, los compañeros y compañeras, porque van a hacer una jubilación activa. A mí no me gusta decir envejecimiento activo, me gusta decir jubilación activa. Además tenemos una esperanza de vida mucho mayor, ¿no? Y que podemos hacer muchísimas más cosas, con lo cual le estamos dando esa oportunidad, esa salida, pero además vinculada con la empresa. La empresa te va a continuar acompañando durante todo eso y más allá de lo que era la vida laboral. Además, a ellos, yo también por lo que hacemos voluntariado, sabéis que generamos endorfinas cuando hacemos cosas buenas, ¿no? Es una cosa casi placentera para el cuerpo cuando hacemos voluntariado. Entonces, para ello, y ya os digo, desde 2009 que lanzamos esto, lo estamos notando, es muy bueno para la salud mental y física de las personas. La empresa, por supuesto, pues gana, pues va a ganar porque su imagen, su reputación, pues la vamos a prolongar. Y además va a ir en línea. El voluntariado para nosotros corporativo va en línea, o sea, va en una zona transversal con todas las líneas de actuación de la responsabilidad social, de todas las políticas que se llevan a cabo, tanto sociales como temas culturales, medio ambiente, todo el voluntariado aporta y está ahí presente en ello. Se convierten, como también hemos oído también aquí esta mañana, en embajadores de la empresa. Oiga, es que vienen de parte de Cajasol. Nosotros para también a aquellos compañeros que se incorporan y compañeras, les damos una formación básica en voluntariado. Y como seguimos haciéndolo igual, se incorporan a entidades para aportarles esa profesionalidad. Entonces, lo más importante, oye, no vamos a entrar como elefante en cacharrería, es decir, tienes que aprender y adaptarte a la entidad social. Y además vas a ser ya voluntario y voluntaria de esa entidad. Pero ten en cuenta que también vas a volver, que vas a estar con nosotros, porque aquí hay unos espacios en los que te vamos a volver a llamar. Tienes que venir para acá. Tenemos encuentros de voluntariado anuales, tenemos reuniones de programas en concreto. Vale, así que la empresa también gana. Pero también gana la plantilla activa todavía. La plantilla activa está viendo que cuando parece que se acerque su final de vida laboral, todavía va a estar ahí, todavía se va a poder estar enganchado, ya sea que está haciendo voluntariado, ya sea que no, pero que bueno, tiene otra salida una vez termine su vida. Y hay una cosa importante que os quiero decir y que creo que sirve para todos. Además, me vino muy bien porque de esto hicimos un trabajo precisamente aquí en Repsol y con voluntarios que tuve el honor de liderar y ahora os lo presentaré. Y resulta que es verdad, hay lo que se llama el Consejo de Sabios o el Consejo de Veteranos, que cuando no había estas reestructuraciones de plantilla, pues resulta que eran los que se iban a pedir consejo, eran los que casi siempre estaban en las reuniones, eran los que sabían que ya habíamos ido por ahí y no se iba tan bien, o sí se iba bien, o que ahora hay unas nuevas variables que no estaban antes y no las tenemos controladas y entonces iban aportando. Pues resulta que ese comité de sabios está ahí en el voluntariado corporativo, en esas reuniones que hacemos periódicas y que algunas veces ni eso, porque se llaman entre ellos, oye, mira, que pasa esto, no sé cuánto, porque saben que están ahí y saben que siguen perteneciendo, entre comillas, a la empresa a través de ese voluntariado, de ese encuentro, de ese lugar que hemos creado para ellos. Es importante porque en la experiencia, lo tenía que decir, ha servido y de mucho. No se ha perdido ese comité de sabios, ¿vale? Lo hemos tenido ahí. Y pues ya os digo, la plantilla pues ganar eso, saber que todavía va a ir continuando, que cuenta con ellos y que además cuando terminen pueden seguir ese camino. Y por supuesto la entidad social. La entidad social va a ganar todo lo que os decía antes, de esa experiencia, de esos conocimientos. Hay muchos compañeros y compañeras que están en puestos directivos de organización dentro de esas entidades porque, bueno,
Así se lo han pedido también y ha ido el recorrido que han hecho también dentro de ellas. Por supuesto, hay dos cosas también importantes que ganan las entidades sociales. Es también la reputación. Para ellas, que haya gente que no tenía nada que ver con la entidad ni con los usuarios beneficiarios de ellas, dice mucho. Es decir, vale la pena que yo dedique mi tiempo, que es lo más importante que tengo en la vida, mi tiempo que se lo dedique a esas entidades sociales. Entonces, para ellas también es un orgullo. Y también, a su vez, eso, como decía, que son también, hemos dicho, voluntarios, son embajadores de las empresas, a su vez también hacen un feedback, también son embajadores de las entidades sociales. Y cuando vuelven, cuando nos reunimos, también cuentan lo que están haciendo allí, cuentan los programas, cuentan los proyectos que tienen. Entonces, es un modo de divulgar y de difundir también lo que hacen esas entidades. Al final, como os digo, creo que es un ganar-ganar de todos. Y por si, vamos, es que fue un pincelada, pero esta es la portada del trabajo que hicimos. Si ponéis jubilados y prejubilados voluntarios en la volunteca, está todo el trabajo, que es una propuesta de cómo montar lo que sería un voluntariado para jubilados y prejubilados. Una propuesta por paso a paso de toda la experiencia que tuvimos. Fue de 2017 y creo que todavía está vigente. Muy bien. Pues Gracias. muchísimas gracias. Has mencionado una cosa muy, muy bonita, que es la del impacto en la salud, ¿no? En la salud y yo creo que se ha hablado poco, ¿no? En el Congreso, cómo estas endorfinas, ¿no? Nos hacen sentir mejor y tienen un impacto en nuestro bienestar. Bueno, hemos hecho una primera ronda. No sé si el público tiene alguna pregunta. Sí, genial. Disculpe, mi español. En inglés. Pésimo. Vale. En voluntarios, señores, hacen voluntariado todos juntos por proyectos de como voluntariado corporativo o voluntarios en entidades sociales o asociaciones diversas. Sí, o de manera individual, ¿no? Sí. En mi caso, para mí. Bueno, en principio lo que hacemos es que salían los empleados de la plantilla e iban a entidades sociales, unas que nos solicitaban un tipo de profesional determinado y otros que lo elegían los propios voluntarios. Cuando nosotros hacíamos un llamamiento, teníamos una campaña de voluntariado, le dábamos a los compañeros un curso básico de voluntariado, en lo que reforzábamos lo que era el compromiso, lo que significa ser voluntario, el compromiso y la responsabilidad que tienen y van a llevar. Que eso fue todo al principio y todavía seguimos en esa actitud. Pero después fueron surgiendo proyectos que eran los propios compañeros voluntarios los que nos los pedían. Entonces tenemos proyectos conjuntos de voluntariado. Por ejemplo, el tema de medio ambiente, por ejemplo, el tema de educación financiera, por el tema de que éramos caja de ahorro, el tema de alimentos. Tenemos un programa que se llama Andaluces Compartiendo, que hemos reunido a empresas de alimentación de Andalucía. Nosotros hacemos lotes de alimentos y después se van entregando a entidades sociales. O sea que tenemos un mixto de tanto de voluntarios a la entidad concreta como de agrupación para hacer proyectos propios. En la fundación de la Caja de Oro, que es la casa madre de toda. Sí. Okay. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, en realidad por ahí es una reflexión, pero no sé si han contemplado sobre todo a los que están como en los extremos de la vida profesional, de pensar a una actividad intergeneracional, porque yo los escuchaba a los dos y decía, qué bueno sería que estos mentores jóvenes que están en la universidad pudiesen conocerse con estas personas, porque ambos están colaborando con entidades sociales, unos desde su innovación y su creatividad y otros desde su sabiduría, y como forma también de interacción. Pero bueno, no sé si lo han contemplado en alguno de los casos. Nosotros hemos llegado a... O sea, es una cosa que está ahí. Lo que pasa es que también somos un proyecto joven, que tenemos ahora muchos retos y también tenemos que poner un poco foco, ¿no? Pero sí que es una cosa que desde luego al final
O sea, ahora mismo lo estamos haciendo con empleados corporativos que pueden aportar esa experiencia y combinarla con esa creatividad, energía, etcétera, y es una buena combinación, ¿no? Pero como dices, yo creo que sería genial combinar ya esa sabiduría con esa creatividad joven y esos vínculos, ¿no? Que se generan. Entonces, no sé, yo creo que Juanjo lo podemos hablar luego. A ver. Pues la verdad es que sí, es súper interesante. Hay en el programa precisamente de educación financiera que tenemos, los que ya somos mayores, vamos tanto de colegios como institutos a hablar de la educación financiera, sobre todo en esas etapas de hablarle de ahorro, que empiezan a manejar pagas y demás, y entonces no le vamos a complicar la vida con inversión, pero sobre todo lo que es el ahorro. Que nos llama la atención bastante, tanto porque me cuentan que cada vez que van a esos sitios, las preguntas, sobre todo que en colegios, en los institutos ya, los niños ya son mayorcitos, cuando estamos hablando de 13, 14, ya son adolescentes, es a lo mejor otro, pero sobre todo los pequeñines con el tema de ahorrar y cómo hacerlo y demás. Y me vienen los compañeros con las experiencias de las preguntas que me hacen, cuánto saben, cómo se involucran con los padres haciéndole eso cuando van a la compra, el comparar y cosas esas, y se quedan sorprendidos de cómo dicen que están haciendo esas cosas. Yo con mi papá hago esto y mi papá no me deja hacer eso, entonces por eso es por lo que... Y entonces es bueno porque también ellos les vienen eso y saben cómo después, ten en cuenta que somos profesionales de a lo mejor financieros, pero no somos tan pedagogos, no estamos en pedagogía, no hemos estudiado pedagogía y demás, y la verdad es que nos enriquecemos tanto el profesor con lo que el alumno le cuenta, como espero que, al contrario, que espero que sí. Está muy interesante. Tenemos que hacer algo. Sí. Yo tengo una pregunta para Manuel. Desde el conocimiento del ecosistema de startup y de emprendimiento, ¿crees que siendo estructuras mucho más pequeñitas que otras empresas pueden acercarse a los centros educativos o conectar de alguna manera con los estudiantes de secundaria para trasladar experiencias? ¿O cómo se puede llegar? Al final las startups son una vía más, ¿no? de generar empleo, bueno, son una pieza del ecosistema del mercado laboral. ¿Qué crees que se puede hacer teniendo en cuenta que son estructuras un poco menos... Sí. ¿Te refieres un poco con las etapas más jóvenes? Sí. ¿Cómo... A esos estudiantes que están todavía en la ESO, que esa es una opción. Sí, pues yo, bueno, conozco varios emprendedores que están un poco en el mundo de las escuelas. Pues Cristina, por ejemplo, de Escuela, ellos se están metiendo un poco en las escuelas a nivel de asignaturas extracurriculares, etcétera, y es una forma de unir un poco esa parte de innovación de la startup, que a lo mejor para hacer cambios en lo que es la estructura de una escuela o de un colegio, pues una cosa que dices, un proyecto a medio plazo, pero sí que hay vías para combinar un poco esa agilidad a lo mejor de la startup con lo bueno que tiene una estructura que es más sólida, ¿no? Como puede ser una escuela. Y ahí yo sé que están entrando, por ejemplo, por la parte de, o sea, más allá de cosas puntuales, están entrando por la parte de asignaturas extracurriculares o curriculares, y por ahí se puede hacer, se puede buscar esa vía de entrada. Pero vamos, no soy un experto, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna? Creo que has dicho, Juanjo, ¿verdad? Sí. Que un 30% de los alumnos que empiezan el primer año de universidad lo dejan. Sí. ¿Sabéis si lo dejan y no vuelven a retomar otra carrera o lo dejan por cambiar de carrera? Claro. Y esto, lo que decíais antes, ¿no? Es que esto no es, yo que sabía, ¿no? De que soy un ingeniero industrial o cualquier otra profesión, ¿no? Pensaba que tenía una idea y me he metido en esto pensando que iba a hacer esto o que iba a estudiar esto, me di cuenta que no y cambio a ver otra cosa, a ver si tengo más suerte o me informo antes, ¿no? Para estudiar. O digo, esto no me ha gustado, este mundo no es para mí, voy a buscar otra alternativa. ¿Tenéis? Pues es muy buena pregunta. El estudio que se hizo para el Ministerio de Universidades, a través digamos, de la red de universidades españolas, lo que detecta son dos niveles. De ese 33%, hay un 20,8%
que es que deja el sistema universitario, o sea, abandona totalmente. Con lo cual, un abandono después de un año de un grado generalmente desaparece de tu currículum, o sea, queda como que ese año no pasó. Y luego hay un 12, algo por ciento, que es que cambia de grado. Porque me equivoqué en la elección, pero quiero seguir, digamos, formándome a nivel universitario, con lo cual simplemente pues depende de lo que elijan, tendrá mayor convalidación o no, y podrá pues salvar algunas asignaturas y todo eso. Pero sí, se dan ambas realidades. Lo que comentabais de que cualquier persona de la empresa pueda trasladar su experiencia, ¿no? Lo que ha estudiado, y decir, oye, pues mira, yo estudié esto y es esto, con todos estos planes tan cambiantes, donde cada año tenemos una nueva ley educativa donde lo que se ha estudiado hace 10 años ya no es lo mismo que se está estudiando ahora. ¿Eso cómo lo solventáis, no? Porque si yo le tuviese que contar a alguien lo que yo estudié, y lo estudié hace ya muchos años, 20 años, una cosa así, 25 creo, seguramente no es lo mismo, vamos, seguramente no, sé que no es lo mismo, ¿no? El enfoque, por lo menos, ¿no? De cómo se está dando. A lo Claro. que, o sea, yo no podría contar, creo, yo no podría contar mi experiencia de lo que yo estudié, porque estoy segura que es diferente, ¿no? No sé eso cómo lo hacéis. Claro, fíjate, la aportación que hace el voluntariado educativo al alumno no es tanto lo que estudió o que existe para estudiar, porque no es su expertise, eso lo desconoce. Como tú dices, estudié mi carrera o mi grado de FP hace unos años y ahora estoy trabajando, ya no sé qué se ofrece hoy. No es eso, sino explicar qué ocurre en tu entorno profesional, qué te ha ocurrido a ti, El trabajo. cómo tomaste las decisiones, porque también es importante los procesos, ¿no? Decir que sopesaste, qué fue más definitivo, qué te ayudó, ¿no? Y luego ayudar al joven a que entienda que ese entorno profesional, uno, está cambiando de manera muy, muy rápida, se está mezclando con profesiones más de humanidades y más de ciencias que ya no se dividen así, sino que se combinan y le permite entender a un entorno que para él es desconocido. Hay un informe de la OCDE que se llama Dream Jobs que da un dato muy esclarecedor, que dice que de media, y es un estudio que se ha hecho en 41 países, de media los alumnos en esta edad, digamos, adolescente, conocen 10 profesiones. 10 profesiones es poquísimo, porque además muchas son de su familia, o sea, son profesiones un poco de retrovisor, del pasado, y otras a lo mejor son profesiones con poca base, digamos, de empleo, ¿no? Pues influencers, youtubers, tal. Entonces te quedas con poco, ¿no? Porque las de tus padres no te van a valer, porque el mundo profesional ha cambiado, y estas otras valdrán para unos poquitos, pero no hay empleo para todos con influencers. Entonces, el exponerle al alumno al conocimiento de un abanico más grande de profesiones permite que es un axioma en orientación, lo que tú no puedes elegir aquello que no conoces. Entonces conocen más, por lo tanto pueden elegir entre más. O sea, esa es la principal contribución, darle un abanico mucho más amplio de lo que está pasando y también algunas claves para interpretar lo que puede pasar. Porque ellos no se van a enfrentar, un chico de 15 años o 16 no se enfrenta al mercado laboral mañana, a lo mejor lo hace dentro de 6 años. Entonces tiene que ser capaz de entender, cuando lea un periódico, cuando vea una noticia, cuando escuche una conversación, entender cómo eso que le suena del que el mundo va a cambiar, cómo le va a afectar a él o a ella, para poder interpretar, porque es una cuestión de saber leer lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le voy a lanzar yo una a Vanessa. Al hilo también de lo que había preguntado Celina, ¿habéis visto internamente algún vínculo intergeneracional dentro de los programas de voluntariado corporativo que hacéis? ¿Alguna historia, un resultado inesperado que os haya llamado la atención? Bueno, más que intergeneracional, lo veníamos hablando justo antes de empezar la sesión con Paco y con Manuel. Después de 2 años de pandemia, en todas las empresas, no solo en Endesa, hemos vivido una desvinculación de nosotros hacia la compañía y de nuestro entorno con nuestros compañeros. O sea, nos hemos desvinculado muchísimo. Y lo que sí yo he notado es cuando hemos ido recuperando la presencialidad y hemos recuperado las actividades de voluntariado presenciales, porque Paco también lo decía, nos hemos adaptado, como todas las empresas. En época de pandemia continuamos con voluntariado en formato online, que hicimos nuestro bien, hicimos nuestro impacto, pero obviamente la gratificación personal y el trato con los colectivos vulnerables personal no es el mismo. O sea, al final enriquece muchísimo ese contacto personal. Cuando hemos recuperado la presencialidad, lo que sí he visto realmente
son historias muy bonitas y reencuentros muy bonitos de gente que hacía 2 años que no se había visto, compañeros de la misma área que no se habían visto, porque no tenían la necesidad ni la obligación de asistir a la oficina, con lo cual, bueno, aparte que no nos dejaban asistir a la oficina y no se habían visto, y aprovechar las actividades de voluntariado para establecer lazos, reconectar, hacer actividades de team building promovidas por los responsables de equipos, incluso decir, creamos Teams y WhatsApps previos a las actividades para empezar ya como a calentar motores, ¿no? Para ya empezar a generar comunidad y ver cómo os hablan entre ellos. Hombre, María, tú por aquí, qué ilusión. Oye, te apuntas, vas, si tú te apuntas, yo me apunto. Vale, vamos las dos. Y bueno, se me pone la piel de gallina porque son esos momentos como que te estás reencontrando con tu familia, ¿no? Porque al final pasamos muchas horas en la oficina y los compañeros de trabajo se acaban convirtiendo en nuestra familia. Y es como un reencuentro con tu familia que hace 2 años que no ves, ¿no? Y sí que hemos vivido mucho estos reencuentros muy emocionantes, muy emocionantes. Y el intergeneracional, sí que es verdad que hemos detectado, a partir de la métrica que sacamos del año pasado, de la herramienta tecnológica que tenemos con Hand-Ons Connect, que es que la tendencia o los intereses de los jóvenes son un poco diferentes a los intereses y a las tendencias de la gente más adulta, por decirlo de alguna manera, más senior, ¿no? Los de menores de 35, su tendencia es más por programas de medio ambiente y programas de carácter educativo, y los de 35 hacia arriba, su tendencia es más en proyectos sociales y de apoyo a colectivos vulnerables o infancia y juventud en riesgo de exclusión social. Entonces ahí, pues bueno, cuando saquemos la métrica de este año, que ya estoy ansiosa y tengo curiosidad a ver qué hemos conseguido este año, pues basaremos un poco la estrategia del año que viene. Oye, y a lo mejor pues un eje estratégico puede ser en cómo hacemos esta vinculación intergeneracional dentro de la población, ¿no? Dentro de la demografía de Endesa. Pero bueno, de momento estamos así, que los jóvenes de Endesa se preocupan más por el medio ambiente y nuestros seniors se preocupan más por lo social. La tendencia, que esto no significa que sea así en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, se nos abre ahí un campo interesante. Me alegro, ¿no?, que esta mesa vaya generando ahí, dejando algunas semillitas para ver los resultados dentro de un tiempo. Pues estamos ya un poco justos para más preguntas. Así que bueno, nada, daros las gracias. Yo me quedo un poco con la importancia, ¿no?, de las diferentes etapas del ciclo, la orientación, el generar vínculos intergeneracionales, el compromiso social de los jóvenes, el generar comunidad para tener un mayor impacto social dentro de las empresas y el bienestar que producen en los individuos que están abandonando su vida laboral y que tienen todavía mucha energía y muchas ganas para seguir aportando, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.